de viva voz que sean muy concretos en las preguntas para irlas turnando. Si es un comentario, que se los envíen directamente a través de la aplicación a los autores para que aquí nos concentremos en la parte de las preguntas. Y Paco, concretamente la primera pregunta que te mandan, Paco Huerta, es con respecto a los estudios que presentaste de inhibidores de bomba de protones y fracturas. ¿Cuánto tiempo tenían los sujetos de consumo de IBP y si hubo o no relación con la dosis que estuvieran recibiendo del inhibidor de bomba de protones, por favor? Desafortunadamente, en estos abstracts que se mandan para la Semana de Enfermedades Digestivas en Estados Unidos, están muy reducidos el número de palabras que se pueden emplear y los autores evitan poner datos como este que están preguntando. En ninguno de los abstracts que yo les presenté se comenta el tiempo de evolución o el tiempo de uso de los inhibidores de bomba de protones ni las dosis. Por eso esa pregunta no la puedo responder. Okay. Hay una pregunta para el doctor Soto. Bueno, de hecho son dos preguntas, pero te la abreviamos en uno. La primera es, debido a que no hay budesonida disponible para vía oral en México, ¿qué haces en tus pacientes? Y la segunda sería, ¿cuál de las presentaciones de fluticasona que hay disponibles en el mercado en México prefieres para el tratamiento de pacientes con esofagitis eosinofílica? Realmente… Bueno, ahí. Los medicamentos que se utilizan realmente son los que se utilizan en asma. O sea, los dos, o sea, el flixonase también se podría utilizar en teoría, simplemente que el que se utiliza en asma tiene la dosis más medida. Y lo que hemos utilizado son los que son, o sea, aerolizados, o sea, como el Pulmicort, y se degluten únicamente y se ajustan las dosis a lo que está en la literatura, que en general son dosis un poco altas y ahí sí hay que tener cuidado para saber que le estemos dando la cantidad de medicamento adecuado. Para pasar una pregunta del auditorio, el doctor Sergio Rojas, si nos hace su pregunta concreta, por favor. Sí, brevemente. El doctor Octavio había comentado sobre el uso de prótesis, sobre la unión esófago-gástrica para el tratamiento del reflujo. Yo creo que hay que tener mucha cautela con el uso de esos aditamentos. Hay que recordar la historia, ya se han usado prótesis de Angel Chick en esa unión y 15 años después se vio que es una porquería. Este aditamento que tú mencionas hay que tener mucho cuidado porque para quitarlos realmente acaba uno haciendo una esofagectomía. Cuando se quiera comentar algo al respecto y probarlo, hay que compararlo contra el estándar de oro que es el Nissen por la paroscopía. Sí, completamente de acuerdo contigo. Son estudios preliminares, resultados a 5 años. No puedes comparar estudios que tienen seguimientos tan prolongados con los diferentes tipos de fundoplicatura. Seguramente muchos de estos resultados podrían ir cambiando con el tiempo. Y como decía Paco Huerta, o sea, lamentablemente muchos de estos abstracts o resúmenes no tienen toda la información. Comentaba ahorita con Ale Noble. La mayor parte de estos procedimientos no incluyen pacientes con hernias hiatales o incluyen pacientes con esofagitis grados A y B y excluyen Cs y Ds o pacientes con hernias mayores de 2 o de 3 centímetros, de manera que no son completamente comparables. De acuerdo contigo. José Luis Tamayo, tienes un par de preguntas que te hacen a través de la aplicación. La primera es con respecto al estudio del Instituto Nacional de la Nutrición, ¿qué valor se le dio al nivel de obesidad? No recuerdo en el análisis univariado o multivariado, me imagino que ellos, o hay alguno de los autores no sé, la verdad no recuerdo ese dato, o si estaba la información en el trabajo que ellos presentaron. Me imagino que deben de tener índice de masa corporal en los pacientes, cuando menos, ¿no? Pero no recuerdo. Okay. De todas formas, va a haber algunas preguntas que probablemente de la aplicación no se puedan responder en este momento por brevedad, pero ya acordamos con todos los ponentes que se las van a responder directamente a través de la aplicación. Reviso el trabajo y hablo con los autores. Y si en alguno de los estudios que revisaste, José Luis, la persistencia de reflujo en pacientes con Barrett
¿se consideró un factor de riesgo para desarrollo de displasia de alto grado o no? Sí, bueno, en todos los estudios, de hecho, para el desarrollo de esófago de Barrett probablemente es el factor de riesgo más importante, no el único, pero el factor de riesgo más importante, sobre todo el reflujo crónico, ¿no?, de larga evolución. Y eso va relacionado con el desarrollo de displasia y adenocarcinoma, porque en las variables analizadas, entre más temprano se desarrolla Barrett y obviamente más tiempo de evolución se tiene, fue uno de los factores de riesgo bien establecidos para desarrollar displasia de adenocarcinoma y también para desarrollar esófago de Barrett por sí solo, ¿no? Okay. Doctor Ballesteros, por favor. Gracias. José Luis, dos cosas que me llamaron la atención y están en porcentajes que me parece muy importante precisar. Primero, el estudio de nutrición, siendo un estudio retrospectivo, uno lo puede entender, me parece que el porcentaje de diagnóstico de esófago de Barrett es muy chiquito, alrededor del 10%. La experiencia va entre el 25 y 30% de los pacientes con reflujo, y eso tiene importancia por los otros trabajos que mostraste de la importancia de buscar específicamente esófago de Barrett. Y el otro porcentaje que me inquieta es el de la displasia de bajo grado, que en la jerga de todos los días cada vez más se está empleando como una excusa para hacer radiofrecuencia o mucosectomía. Y en el estudio que presentaste, los porcentajes que finalmente evolucionan a displasia de alto grado es de menos del 20%. Y creo que es importante que señales esto para evitar el riesgo en los pacientes con esófago de Barrett de ser quemados, que yo creo que proporcionalmente es mucho más frecuente que el que mueran de cáncer de esófago. Claro, y existen muchos pacientes que tienen displasia de bajo grado corroborada, confirmada por patólogos expertos y hacen regresión de esa displasia. Por eso lo importante, y hice énfasis, es en tratar de hacer precisamente biomarcadores o algún factor de predicción de quiénes son ese pequeño subgrupo de pacientes que tienen mayor riesgo a desarrollar o a progresar hacia displasia de alto grado o adenocarcinoma. Porque lo que sí es cierto es que cada vez más, cuando menos los centros de referencia y los grupos de expertos tratan más displasia de bajo grado, ¿no? Obviamente esto no es para hacer una recomendación general, pero sí en la actualidad están pues tratando de detectar cuáles son los factores de riesgo para ofrecerles desde un principio y probablemente con el apoyo de las nuevas tecnologías endoscópicas, en fin, se pueda hacer una mejor detección de quiénes se van a beneficiar con las terapias de ablación endoscópica. En cuanto a lo de nutrición, a mí me llamó la atención, sin embargo, no es lo mismo el sospecha endoscópica de esófago de Barrett a tener la confirmación histológica de esófago de Barrett. Y yo creo que eso es lo que pasa en la revisión retrospectiva de la información del instituto, de que fueron 420 casos que tenían confirmación histológica, me imagino que por patólogo experto, pero a lo mejor si revisamos toda esa base de datos hay mucho más pacientes que tienen diagnóstico de sospecha histológica de esófago de Barrett, ¿no? Pero sí, yo creo que, comentando por diferentes institutos y eso, al parecer la prevalencia en México sí es mucho más baja de la reportada en otros países. Hay un par de preguntas para la doctora Sousa. La primera sería, en caso de utilizar la dieta elemental, ¿por cuánto tiempo la recomendaría antes de ir reincorporando los alimentos? Y la segunda sería, debido al éxito que se ha mostrado con las dietas de exclusión de grupos de 4 y 6 elementos, ¿cuándo recomendaría dietas de exclusión? ¿Cuándo estas de 4 o 6 elementos? Yes. So within the United States, I don't recall, and if there is one study, it was one using an elemental diet in adult patients. Most of the studies are in pediatric patients,
And so I don't think the adults are going to tolerate it at all. So we don't use that, at least at our practice in Dallas. We try after PPIs to get them to do the 6-food elimination diet. There's more data on that, and that is the only one that's been shown in long-term results. That also is a very hard diet to do on your own, to look it up on the internet and then do it. We don't have, but other centers have a dietitian that works really closely with your patients to do that. The allergists will also say that if you're going to do that, they should see an allergist, because the atopy phenotype with your patients, when you eliminate the food and then reintroduce, you might cause some anaphylaxis. So they like to test and treat and make sure you're not going to be susceptible to that. I don't know that everybody, that's what the allergists say their role is. I don't know how, we don't really send to allergists, more so to the dietitian. Muchas gracias, doctora. Hay Sí. una pregunta en el auditorio. Sí, por buenas favor. tardes. Mi pregunta es, si tenemos un paciente con varices esofágicas grado 1 de la clasificación japonesa y con esófago de Barrett con displasia de alto grado, ¿qué recomiendan? ¿Llevarlo a ablación o qué se hace en ese caso? No, no. Perdón, es que es la bocina. Gracias al ingeniero de sonido que está aquí con nosotros. No, lo único que puedo comentar es que ya hubo en algún momento algunos reportes, creo que era, no me acuerdo si del grupo del doctor de la Torre o alguien que trabajó con el doctor de la Torre, que estaban tratando de hacer ablación del esófago de Barrett con ligadura. ¿Sí? Entonces yo creo que este sería un caso como para probar la ligadura en ese paciente, aunque sea en grado 1, porque a lo mejor estarías tratando la ligadura y el Barrett al mismo tiempo. Es lo único que se me ocurre ahorita, desconozco si haya más trabajos. Sí, esos son trabajos del doctor Suárez de Zacatecas. No sé, por aquí lo saludé. Edgardo Díaz, perdón. Y probablemente el tratar un método de ablación, que es, o sea, hay trabajos publicados con ligadura, sería importante, ¿no? Sería algo conveniente en estos pacientes. Paco, tienes otra pregunta con respecto al eructo supragástrico. ¿Cómo puedes diferenciar o detectar si el paciente está teniendo eructo supragástrico? Lo que pasa es que para poder detectar este tipo de patrones de reflujo que proponen el grupo del doctor Carilas, se tiene forzosamente que utilizar pH impedancia e incluso manometría de alta resolución, y lo que parece ser que es lo que viene como conducta es hacer los dos estudios al mismo tiempo para poder determinar este tipo de situaciones. Entonces habrá que esperar más resultados. Esta es la primera vez que se están proponiendo este tipo de subgrupos, entonces habrá que esperar qué resultados hay. Y bueno, aprovechando que tienes el micrófono, porque tienes varias preguntas todavía pendientes en la aplicación, si consideras que sería costo efectivo evaluar los polimorfismos genéticos para el citocromo para determinar si el paciente es un metabolizador rápido o lento de inhibidor de bomba de protones con respecto a los trabajos que presentaste. Yo creo que en la práctica clínica diaria no es costo efectivo hacer esto. Esto básicamente se utiliza en estudios de investigación y además el porcentaje de metabolizadores rápidos como tal, con la presentación alélica del 2C19, realmente son muy pocos. Entonces yo creo que solamente en casos en que se sospechara que realmente existe esto, valdría la pena estudiar, pero es un grupo muy pequeño de pacientes. Doctor Ballesteros, quedan un minuto para que pueda hacer su pregunta y recibir una respuesta. Endomicroscopía confocal, José Luis, me dio la impresión de que lo pusiste como una urgencia el tratar de diagnosticar en tiempo real si alguien tiene displasia o no. Creo que debe ser una forma de dirigir tus biopsias y complemento del diagnóstico que es tan importante para nuevamente llevar al paciente a una mucosectomía y radiofrecuencia. Sí, claro, no, urgencia no. El trabajo multicéntrico internacional firmado por la doctora Canto
demostró una sensibilidad del 95%, o sea, superior al protocolo de Seattle, y una sensibilidad muy buena, pero no significativamente superior. Lo que sí es que la necesidad de toma de biopsias de un promedio de 6.9 biopsias en protocolo de Seattle, con el apoyo de la endomicroscopía confocal láser disminuyó a 1.29 biopsias por paciente. Entonces nos ayuda a detectar los sitios para dirigir sobre todo las biopsias, para hacer todas estas tecnologías nuevas y para hacer diagnósticos y poder en un momento dado en los centros de referencia tomar decisiones terapéuticas a lo mejor en el momento donde se hace ese estudio. Muchas gracias, gracias por su atención y tenemos un receso.